Ven y sígueme, no mires atrás, que delante está el reino, mi reino de paz. Feliz domingo para todos. Este ya es el tercer domingo de Pascua. Les invito para que juntos escuchemos y meditemos la palabra de Dios. Del Santo Evangelio según San Juan. Jesús se les apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Se les apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le respondieron: también nosotros vamos contigo. Salieron y se embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada. Estaba amaneciendo cuando Jesús se apareció a la orilla, pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús les dijo: muchachos, ¿han pescado algo? Ellos contestaron: no. Entonces se les dijo: echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces. Así lo hicieron, y luego ya no podían jalar la red por tantos pescados. Entonces el discípulo a quien amaba Jesús le dijo a Pedro: es el Señor. Tan pronto como Simón Pedro oyó decir que era el Señor, se anudó a la cintura la túnica, pues se la había quitado, y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron en la barca arrastrando la red con los pescados, pues no distaban de tierra más de 100 metros. Tan pronto como saltaron a tierra, vieron unas brasas y sobre ellas un pescado y un pan. Jesús les dijo: traigan algunos pescados de los que acaban de pescar. Entonces Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de pescados grandes. Eran 153, y a pesar de que eran tantos, no se lo rompió la red. Luego les dijo Jesús: vengan a almorzar. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿quién eres? Porque ya sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, y también el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Después de almorzar, le preguntó Jesús a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Por segunda vez le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: pastorea mis ovejas. Por tercera vez le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que Jesús le hubiera preguntado por tercera vez si lo quería, y le contestó: Señor, tú lo sabes todo, tú bien sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Yo te aseguro, cuando eras joven, tú mismo te ceñías la ropa e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás los brazos y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Esto se lo dijo para indicarle con qué género de muerte había de glorificar a Dios. Después le dijo: sígueme. Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas, dice el Evangelio que esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos. Y coincidentemente es también el tercer domingo de Pascua. Yo creo que cada uno de nosotros tendría que ser consciente entonces de que Jesús resucitado está cerca, acompaña nuestra vida. Jesús resucitado no se ha ido, sino que acompaña siempre nuestra existencia. La Pascua de Cristo no solo es un milagro que ha quedado en el pasado. De esa Pascua ha nacido una comunidad que somos nosotros mismos, hijos de la Pascua, nacidos precisamente de la victoria de Cristo, del amor de la cruz, nacidos en la mañana de la resurrección. Cada uno de nosotros somos iglesia,
Somos nosotros la misma comunidad que ha escuchado esa alegre noticia. Cristo ha resucitado y Cristo no está lejos. Cristo acompaña la vida. En esta escena que se nos ha proclamado en este domingo, el evangelista Juan nos dice que había 7 apóstoles. 5 de ellos menciona el nombre y 2 los deja en el anonimato. Allí están ellos y van a pescar. Van a pescar y exactamente su trabajo no rinde frutos, sino que es precisamente al amanecer. Esta indicación no solamente es cronológica, no solamente es la hora, sino cuando Jesús está cerca, se ve la luz. Cuando Jesús está cerca, amanece, amanece para cada uno de nosotros. Y entonces ellos, aunque no sabían que era Jesús, escuchan su voz. ¿Han pescado algo? Echen la red a la derecha. Y entonces, fíjense, acontece lo que ellos tienen como en contra de la lógica. Eran expertos en el mar y no habían pescado nada. Acontece una pesca grande. Y Juan, el discípulo amado, es el primero que conoce a Jesús. Quisiera también detenerme en este detalle. El discípulo amado es el primero que dice, es el Señor. Hermanos y hermanas, el amor nos lleva a conocer y a reconocer a Dios en el camino de nuestra vida. Ojalá que cada uno de nosotros tenga en mente eso. El amor nos lleva al conocimiento de Dios. Preguntemos cuánto amamos a Dios para saber cuánto le conocemos. Preguntemos cada uno de nosotros cuánto le conocemos para saber hasta dónde le amamos. El discípulo amado lo conoce y sabe que es el Señor. Y por eso, entonces, Pedro dice, con esa presteza, rápidamente va hacia donde Él, va hacia donde Jesús. Una aplicación práctica para nuestra vida es precisamente esta. Fíjense, decía hace un momento, nosotros somos esa comunidad, somos precisamente esa barca. La barca de Pedro es la iglesia que escucha y que sabe escuchar la voz de Dios. Cuando nosotros pensamos que es nuestra palabra, cuando nosotros pensamos que es nuestro trabajo, ¿verdad? El hecho de saber pescar, de saber recoger frutos para el Señor, tenemos que ser conscientes. Para hacer una buena pesca, debe ser primero que escuchemos la palabra de Dios. ¿Cuánto daño nos hace como predicadores? ¿Cuánto daño nos hace cuando decimos solamente cualquier cosa? Decimos alguna idea que se nos viene a la mente. No. Para hacer exactamente bien nuestra tarea, tenemos que escuchar primeramente la voz de Dios. Uno como predicador, como sacerdote, aquel que está precisamente para guiar a los demás, aquel que es padre de familia, aquel que es líder en algún grupo, en alguna comunidad. Para hacer un trabajo eficaz, primero hay que escuchar la voz de Dios, porque Dios no está lejos, Dios nos acompaña. Él ve la barca, Él ve la iglesia, Él ve precisamente sentado a la derecha del Padre los afanes y las fatigas de cada uno de nosotros. Y por eso, entonces, Él está siempre allí, porque ve nuestros afanes y ve aquello que el mismo evangelista dice, sin mí nada pueden hacer, pero conmigo pueden hacerlo todo. Otra cosa que tenemos que ser conscientes entonces es escuchar la voz de Dios y hacerle caso. Escuchar la voz de Dios y saber precisamente que le hacemos caso a Él. Fíjense, Jesús les espera a sus apóstoles en la orilla, en la playa, por así decirlo, de aquel lago, en la orilla de aquel lago. Ahí los espera Jesús. Yo siempre he pensado, y alguna vez quizá lo he dicho ya esta idea, pero siempre he pensado que Jesús también nos espera a la orilla de nuestra vida. Y que cada uno de nosotros tendría que presentarse con frutos. Cada uno de nosotros tendría que presentarse cuando escucha la voz de Dios con esos frutos. Porque Él nos espera a la orilla de nuestra existencia. Y un día nos va a llamar. Pero no solamente, ¿verdad? Jesús está allá, al final de nuestra vida. Está precisamente en la cotidianeidad. Allí Él mismo nos prepara la comida. En la Eucaristía, porque este texto desde luego también es un texto eucarístico por excelencia,
Él mismo prepara la comida. Traigan los pescados que han ustedes ya pescado. Tráiganlos para ponerlos en las brasas. Allí está Él mismo preparándonos el alimento, que no es otra cosa sino signo precisamente de la Eucaristía. Él nos prepara, Él, mientras las fatigas, los trabajos y la rutina de cada día las desempeñamos, Él nos prepara la cena, Él nos prepara siempre el banquete de su palabra, Él nos prepara siempre el banquete de su Eucaristía. ¡Qué grande es Dios! ¡Qué grande es Dios entonces que no nos deja! Qué grande es Dios que no solamente está a la orilla de nuestra vida, sino que también acompaña nuestra existencia. Y entonces sucede también precisamente aquel pasaje donde Jesús cuestiona a Pedro: ¿me amas más que estos? Fíjense, es clásica la meditación de San Agustín referente a este texto, porque dice, el Señor le pregunta 3 veces, como para sanar precisamente las 3 negaciones de Pedro. Y nosotros, hermanos y hermanas, aquí, en estas preguntas, también tendríamos que hacerlas nosotros mismos. También tendríamos que escuchar esa voz. Yo amo a Dios más que estos hermanos míos. Porque esa pregunta también es para nosotros. Pero fíjense, yo me gustaría más poner el acento en la reflexión en este aspecto. La pregunta va dirigida a Pedro, porque Pedro, si recordamos, ha terminado precisamente los días de la pasión negando a Jesús. Aquel que dice, no, yo no te abandonaré, yo incluso daré mi vida por ti, termina en la cobardía, termina precisamente abandonando al Señor. Y Jesús no abandona. Pero es sin duda una muestra de lo que es un fruto pascual. Pedro tenía su confianza en sí mismo. Yo no te voy a abandonar. Los demás te pueden abandonar. Yo no lo voy a hacer. Pero ahora, una vez que ha sido probado por la humillación, por la negación, entonces Pedro es diferente. Pedro no se escucha como aquel que siempre se adelanta a responder. Pedro ahora dice, Señor, tú lo sabes todo. Se entristeció de que por 3ª vez se lo preguntara y le dice, Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Decía, Pedro es una muestra de lo que es la Pascua. Es una transformación. Si así terminó precisamente aquella etapa en la vida de Jesús, negándolo, abandonándolo, ahora su encuentro con el crucificado, encuentro misericordioso, encuentro amoroso, encuentro que lo ha cambiado, entonces le dice, tú sabes que te amo, y está dispuesto a seguir al Señor. Yo creo que cada uno de nosotros debería tener este ejemplo en su vida, el ejemplo de Pedro. El ejemplo de aquel que se ha dejado tocar por Dios, de aquel que ha sentido precisamente la necesidad de Dios, de aquel que ha experimentado quizá el pecado, de aquel que ha experimentado el abandono de su vida en Dios, a Dios, y ahora su vida la deja en Dios. Tú lo sabes. Y la voz de Jesús, apacienta mis corderos. No son los corderos de Pedro, no son las ovejas de Pedro, son las ovejas del Señor. Son las ovejas de aquel que le ha hablado, ve, echa tu red a la derecha de la barca. Hermanos y hermanas, Juan el evangelista dice que eran 153 pescados grandes. Según los estudiosos de la Escritura, este era el número precisamente de las naciones de entonces conocidas. Y el significado es obvio y es lógico. Todos los pueblos conocerán a Dios. Todos los pueblos, por la palabra de Cristo. No por mi palabra, no por la palabra del Papa o de un obispo, no por la palabra de una persona. Todos los pueblos, por la palabra de Dios, llegan precisamente al conocimiento del verdadero Dios y son atraídos hacia su barca y son atraídos hacia Él. Pidámosle en este domingo que también nosotros sepamos escuchar la voz de Dios, que también nosotros sepamos recordar que el Señor acompaña nuestra vida. Sepamos cada uno de nosotros saber que el Señor nos prepara el alimento. Aprovechémoslo. Aprovechemos el alimento que es su palabra y que es su Eucaristía, porque Jesús resucitado está con nosotros. Que sigan teniendo buen domingo. Ven y sígueme,
no mires atrás, que delante está el reino, mi reino de paz. Ven y sígueme, no mires atrás, que delante está el reino, mi reino